liberarse de los prejuicios, de los miedos, de las opiniones de los demás, liberarse de estructuras, liberar el inconsciente, dejarse llevar por las imágenes que te proponen los sueños, las cosas que uno imagina y desconoce de dónde vienen, llevar al límite la proximidad, la distancia, y si me olvido del horizonte para encuadrar, y si no hay fondo, y si me olvido que está arriba y que está abajo, y si tiro la cámara al aire y la foto se toma sola, y si saco una foto por día, y si gatillo sin parar, ¿qué pasa? ¿Qué sale? ¿Cómo quedará? No sé. Nadie lo sabe. La única forma de saberlo es haciéndolo. Liberarnos de los miedos, de las culpas, de los modos. La esperanza no significa que algo saldrá bien, sino que algo tendrá sentido, salga como salga. Hay un momento en la vida en que uno debe liberarse de todo, liberarse de los prejuicios, de los miedos, de las opiniones de los demás, liberarse de esto. Bueno, 7:07 de la tarde, seguimos con más ¿Qué cielo hay que mirar? Y lo que veíamos ahí recién era, bueno, un video de Guacho, un proyecto fotográfico de Diego De Feo, que ya lo tenemos en línea para saludarlo. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿se escucha bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, para comentarle a la gente, Diego es... Te estamos escuchando con un poquito de retorno, ¿puede ser, Diego? No sé. Sí. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí lo vemos. A ver ahí, para. Porque lo estoy... Ahí va. Ahí va queriendo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Bien. Perfecto, bueno. Acá estamos. Bueno, Sí. genial. Para comentarle a la gente, Diego es licenciado en Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Trabajó como camarógrafo y asistente de dirección de distintos proyectos documentales para Canal Encuentro. Así es. También otras producciones acá en Buenos Aires. Sí. Entre una de esas producciones se encuentran Cumbia de la Buena para Canal Encuentro, Alta Cumbia la película y la película de El Pepo. Todas estas realizadas junto a dos referentes importantes que son productor Martín Fanta Roisi y el director Cristian Jure. Sí, y Alta Cumbia también, que yo soy fanático de Alta Cumbia. Y bueno, y obviamente autor de Guacho. Así que bueno, Diego, gracias por estar acá. Gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver si podés enfocar un poquito la cámara hacia vos porque está... Sí, no sé si está prendida. está prendida creo que la y- desactivé. Sí. La... No, ahí te- No, está prendida, Te sí. vemos. sí, la ¿Ustedes me podés- ven a mí? Pará. Sí. ¿Ustedes me ven a mí? Ah, Sí. bien. Ah, ahí están. Ok, Genial. si la podés... Perdón. Ahí está. Ahí está, si la Genial, podés genial. centrar, mejor. Sí, para que... Estoy con un extensor un poco indomable. Ahí está. Ahí quedó. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí te tenemos. Un poco conflictiva la cosa, pero bueno, ahora Ahí está. Mirá, está, muy bien. nos muy bien. muestra Guacho. Bueno, Diego, gracias por la presentación. gracias por estar acá. Guacho, si mal no vi en las redes, quinta edición. Es la quinta edición, sí. En realidad, el libro se editó el 12 de marzo con una tirada de 50 ejemplares. Sí. Que era una tirada muy corta, hecha, directamente por mí. O sea, hablé con una gráfica y armaron un presupuesto súper económico para hacer 50 ejemplares, que es algo medio raro, porque los libros se suelen tirar de a 5.000, de a 500, de a 1.000. Claro. Claro, Y muy bueno, autogestivo desde el principio. es muy, muy independiente. Entonces,
bueno, la idea era repartirlo entre amigos y gente que había participado y después como se fueron de las manos en tan poco tiempo, mandé a hacer más, claro. Entonces, en realidad las ediciones son como las tiradas que se fueron haciendo, que son, va por la quinta. Claro, vos decías que lo pensaba más como, bueno, un proyecto de grupo de amigos, o sea, o que lo difundas, claro, que lo difundas entre un sector, digamos, que sigue la fotografía y demás, o que te seguía vos, pero bueno, creció. Creció, sí. Sí, la verdad, yo no tenía pensado que tenga tanta repercusión. Digamos, entiendo que bueno, hoy en día igual es bastante curioso porque hay una movida independiente en todos los sectores, con la música pasa lo mismo, que ha pasado que, qué sé yo, lugares o grupos muy pequeños han llegado como a tener que dar una respuesta masiva porque se viralizó el producto que estaban haciendo y todo lo demás. Eso es muy bueno y además, digamos, todos esos proyectos son autogestivos, que es lo más importante. Hoy en día hay como muchos recursos para hacer eso y para expresarse y para poder difundirlos. Y está bueno porque, por lo menos en mi caso, es como una cuestión personal directamente con la gente que quiere comprar el libro, que quiere tener las imágenes. Es como muy directo, claro, no hay intermediarios. Te escriben directamente a vos. Se habla de la fotografía, digamos, te consultan bastante. Sí, es bastante artesanal eso. Entonces quedó como todo diagramado en ese esquema, digamos. Por ahora está siendo así. Bueno, igual ya es un logro que hayas hecho un libro que se pueda tirar en la calle, más allá de 50, 100, lo poco que sea, lo mucho que sea, es un logro y un avance enorme para apostar, digamos, a un libro fotográfico. La verdad que sí. Yo no creo, viste, mucho en eso que dicen, porque mucha gente bardea como las nuevas generaciones, decir, los pibes están perdidos, no leen nada o no consumen nada artístico, lo que sea. Y en realidad esto es como un logro y como una sorpresa también, que mucha gente se interese por un proyecto que es artístico en primer lugar, pero tiene cosas culturales muy arraigadas con la Argentina y más que nada con los barrios de la Argentina, porque en realidad los barrios se parecen entre sí. En todo el país. Es como un proyecto federal también. La cantidad de ejemplares de Guacho que fueron al sur y al norte es increíble. Claro, porque hay algo de lo barrial que está como plasmado en esas imágenes que puede que una persona que viva en una punta del país o en la otra se termine sintiendo igual identificado. Sí, totalmente. Sí, sí. El barrio argentino es igual prácticamente en el Chaco o en Jujuy o en Salta o en el norte que en el sur, digamos, que en Santa Cruz o Chubut o cualquier otro lugar. Se respira el mismo ambiente y es la misma solidaridad y la misma onda de la gente. Eso es bien argentino. Y tocaste en Guacho, tocaste un tema que genera identidad en la gente, ¿no? Esto de pertenecer a sectores populares con toda su idiosincrasia, su cultura, sus formas de vida, genera identidad en las personas que habitan ahí. Y es un tema, no sé si cómo te pareció a vos, si es un tema que se te fue difícil, si es difícil abordarlo para la mirada exterior, para la mirada interior de aquellas personas que fueron retratadas ahí. Mira, el vínculo con la gente de los barrios, digamos, es todo lo contrario a lo que piensa cualquier persona que tiene algún prejuicio con ese lugar, o con esos lugares o esos sectores de la sociedad. Yo siempre digo que es más un proyecto que primero fue un proyecto de amistad, de relaciones humanas, y después de eso venían fotos. O sea, sobrevino una imagen o el hecho de hacer imágenes ahí, que en otros casos puede armarse un partido de fútbol, pueden hacer, qué sé yo, una película o una banda, por ahí es más común las bandas barriales. Pero primero tiene que haber una amistad, ¿no? Hay un lugar que dice, che, bueno, qué sé yo, se armó una banda pegando carteles, que se arman muchas, digamos, y se hacen muchos amigos como hoy en día a través de búsquedas
indirectas, pero esto fue conocer un grupo de gente de cara a cara, digamos, Claro. tener vínculos reales, Sí. experiencias reales. Entrar en un grado de confianza también. Sí. Sí, y esto generó un grado de confianza que dio a hacer esto. También yo venía, bueno, haciendo todas las series y este tipo de producciones audiovisuales que nombraste anteriormente, bueno, que tenía ya una especie de confianza o de conocimiento. O sea, ellos me conocían a mí y todo. Pero te puedo asegurar que si hubiese caído ahí como el primer día, nunca me dejaron de tratar diferente a como yo llegué la primera vez. Claro. ¿Se entiende? O sea, yo creo que los lugares esos te adoptan enseguida. Sí. O sea, Sí, sí. son muy solidarios. Es muy diferente a lo que pasa en la ciudad. En la ciudad te cierran las puertas directamente y nadie te da una explicación de por qué. Claro, No, sí, muchas gracias, no claro, podemos. se dice que en la ciudad de Buenos Aires o las ciudades no tenés vecinos, básicamente, ¿viste? Como No, que, no se conocen o no se hablan. Entonces, en este caso, en los barrios populares o la gente de los barrios siempre te abre una puerta, siempre te da una mano. Eh, y es muy difícil que te den vuelta la cara en un lugar así. Diego, vos haces énfasis en los vínculos, ¿no? En la cuestión humana. Como fotógrafo, ¿cuál es tu parámetro, tu ojo crítico de decir, bueno, acá hay una foto y esto es lo que quiero retratar? Eh, para mí, el fotógrafo, el que se convierte en fotógrafo, porque cualquiera puede tener como una mirada fotográfica, incluso en todas las familias, viste que hay alguien que saca la foto Sí. cuando alguien está sí, soplando la velita Sí, y sí, todo sí. eso en los cumpleaños. Hay un momento de las reuniones sociales donde todo el mundo se está divirtiendo o donde está pasando algo donde nadie está pensando en otra cosa que eso que sucede. Aquel que puede dar un paso atrás y ver que eso puede ser retratado, se convierte como en el fotógrafo de la claro. situación. Claro, el que Es pone decir, esto es fotografiable. En ese momento de éxtasis donde sí. nadie está dando bola a lo que pasa, cuando gritan un gol, cuando están todos gritando, cantando una canción o ese tipo de cosas, la gente pierde la conciencia en ese momento. El que tenga conciencia de retratar eso, de hacer un testimonio de eso, yo creo que esa es la parte más importante del fotógrafo. Ser Y, consciente de esto. Claro. y lo que a mí me llamó muchísimo la atención de Guacho, me impresionó yo cuando lo conocí por un reel de Instagram y dije, no, este es un proyecto, un proyectazo, porque me llamó la atención en principio en cómo avanza la tecnología fotográficamente en términos de colores y de calidad. Vivimos en una época donde las plataformas digitales y la masividad de las fotografías son a color y con mucha calidad de imagen. Guacho es en blanco y negro en su mayoría y de formato analógico. O sea, apostaste ahí, ya es polémico de entrada, digamos, o contra... Sí, sí. Contrario a lo que uno haría, Sí, capaz, sí, es como intuitivamente. bien under. Por eso me llamó la atención lo de la repercusión, en realidad, en general la repercusión de distintas miradas o de distintas personas que lo están mirando, porque por ahí a tu círculo de amigos se lo mostré y te dice, che, qué copado, qué bueno, pero no sabes lo que le va a pasar a otro que sea ajeno a lo que vos pensás o a tu círculo cercano, Claro. que por ahí conocen de la materia o estudiaron o, digamos, tienen como una percepción bastante particular, digamos, pero todo el mundo pensaba lo mismo de eso, que era una imagen bastante verdadera y como realista. Y eso también fue como una voluntad de querer hacerlo así. Yo sentí que en la fotografía blanco y negro analógico había una especie de valor, de realidad o de verdad, que por ahí está aparejado a la fotografía callejera o a géneros de la fotografía que se han dedicado a retratar Sí. este tipo de escenarios o de campos sociales, digamos. En la fotografía callejera, digo, en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, Claro, por eso los barrios, yo te los preguntaba barrios por de eso Europa que porque estaban diezmados. exactamente Claro. lo vemos como
cada vez que vimos un proyecto así, lo vimos en Francia, digamos, en autores o Claro. fotógrafos Sí, de otro... O de hecho, los barrios del Bronx en Estados Unidos en la década del 70, con los primeros hip hop y todo eso, también tenían como una estética muy cruda. Pero argentino no vi nunca, por eso es tremendo, es un logro que increíble, un poco porque para toda la fotografía, para aquellos que somos fotógrafos, digamos, es como reivindicar un montón de cuestiones de referencia que nosotros crecimos y demás en un proyecto, argentinizar algo que estaba en el mundo. Sí, también marcar de alguna manera precedentes para otros fotógrafos futuros o fotógrafas que les interese y que se muevan por esos lugares de más under, quizá, no tan... uno piensa capaz en una editorial o algo más ya puesto ahí como una organización, y también podés mandarte solo, eso está bueno. Y más lo cotidiano, también retratar lo cotidiano también, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que también evidenció eso, ¿viste? Vos decís, che, esta imagen la vi 1000 veces en la esquina de mi barrio, o lo veo todos los días, porque en la ciudad también se ve, qué sé yo, ves esas situaciones, pero nunca... ves pero no mirás, ¿viste? Esa cuestión de no querer retratarlo, de algo así. O se vuelve cotidiano también. Hay veces que se vuelve cotidiano y no lo percibís porque es natural, digamos, o común, o ya lo venís viendo hace tanto tiempo que no te importa. Pero lo que sigue de la estética dura, quería rescatar el tema de que yo justo cuando empecé a hacer este proyecto fue cuando la tecnología empezó a avanzar muchísimo. Claro. Y digamos, hoy llegamos a lo que es la tecnología de la IA, que replica un rostro humano perfectamente en una imagen. Claro. Y yo estoy absolutamente en contra de todo, o sea, no en contra de que suceda eso. Eso tiene que existir y la tecnología va a avanzar y va a pasar un montón de cosas que está bien que pasen porque avanza la humanidad, digamos. Sí, no sos un fundamentalista de viejas épocas, sino que lo adaptaste también. De hecho, yo trabajo en digital todo el tiempo y soy como uso todo el tiempo esa tecnología. Claro. Pero no por eso vas a descartar todo lo demás y vas a decir que eso es la panacea y la respuesta a todas las cosas del mundo, digamos. Sí. Entonces, yo lo que veo es que cuando empezó a avanzar como la tecnología, la imagen se volvió mucho más pulcra, más limpia, y se empezaron... No sé si se acuerdan en el caso de que había una cámara que no sé si era de Apple o de alguna tecnológica o de Microsoft, que una cámara que tenía seguimiento y no seguía personas negras. ¿Se acuerdan de ese caso? No. Era un caso donde había una cámara que seguía a las personas, digamos, del foco, que no hacía foco en personas negras. Y cuando pasaba una persona negra, no hacía foco. Fichaba, ¿viste? Claro, no hacía foco. No la seguía, no hacía el movimiento, ¿viste? O sea, claro, no la reconocía. Y qué sé yo, esa tecnología un poco que digamos, tiene un montón de puntos raros. Sí, tal cual. Pero también existe lo que es la domesticación de la mirada, digamos. Vos te acostumbrás a ver una imagen pulcra, limpia, sin granos, sin ningún tipo de desperfecto, que hoy en día también es la imagen que propone Instagram propone una imagen con rostros de hombres y mujeres y niños que no existe, o sea, no existe. Y yo veo mucha gente queriendo lograr una cara de porcelana o gente totalmente estetizada que arrastra a la sociedad a una perdición de querer tener el cuerpo perfecto, la piel perfecta, el skincare perfecto y la cara de no sé, cuando no es así. Entonces mucha gente se frustra por no llegar a esos niveles de imagen. De perfección. De perfección, que no existe. En primer lugar no existe. Y por otro lado no corresponde a nada que no sea consumir tecnología y consumir a través del dinero, porque lo único que te hace llegar a esa estética es el dinero, digamos. También, Diego... Y es ridículo. También lo que yo veo que en este boom que vos decís de consumo de imágenes y de producción de imágenes a por doquier, también las imágenes se vuelven descartables. Eso también pasa. Sí. O sea, sí, pasa que es muy loco. El otro día veía un reel que decía todo lo que costaba hacer un tenedor de plástico, el cuchillo del tenedor que vos te llevás del chino, digamos, para comer. Y
y tardaba más el proceso de armado y de transporte y de packaging de todo eso que para lo que lo usabas. O sea, comés en 10 minutos, Claro, 5. ¿Y claro. cuánto había tardado ese proceso en hacer ese tenedor de plástico? Lo mismo pasa con las imágenes. O sea, estamos produciendo imágenes que nunca se van a ver Claro. porque generamos más de lo que podemos consumir. Y por otro lado, no tiene un valor. Eso no le damos valor a las imágenes que producimos. Y estamos constantemente agobiados y cansados también, porque te cansa mucho producir eso y pensar en producir eso. A mí me Y el llamó impacto mucho es tan corto, Sí, es scrollear. Tac, 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 claro. se fue, se fue, se fue, se fue, se Si fue. hay un consumo rápido y es Sí. descartable automáticamente, digamos. Ya no queda en ningún lado ya. Y, totalmente. Y otra cosa que digo es que, no, porque dicen, pero este boludo sube las fotos en Instagram. Sí, Sí, sí. eso tiene que existir, Claro, podés claro. scrollear cosas así, pero no puede ser lo único que produzcas y que hagas en tu vida. Tenés que hacer otras cosas. Bueno, O sea, es aparte, si como, vos decís esa cultura capitalista, digamos, ¿no? Y de consumo permanente, Sí. se mete en la cultura de un montón de personas, ¿por qué no podría ser a la inversa? ¿Vos por qué no podés meter tu proyecto dentro de ese mundo perfecto y demás, digamos? Es a la inversa, es usar la sí, tecnología Claro, aparte se para... trata de mostrar tu arte y no de sumergirte en las lógicas del algoritmo y entrar claro. en querer mostrar, mostrar, mostrar y que el contenido sea vacío. Lo importante es que sea viral, nada o más. usarlo en beneficio tuyo. También, también. Por eso yo lo que quería como destacar y hacer un llamado a la comunidad, esto de que es decir, che, bueno, porque mucha gente, y yo también estuve sumergido en eso, decir, yo me voy a comprar la cámara con los 150.000 megapíxeles y voy a usar un filtro de no sé qué, y me bajé, pagué El El Adobe. premium. el Photoshop, El claro, el Adobe. paquete que Todo hace el que paquete tenga de todos esos Adobe. filtros, no sé qué. Me compré el iPhone no sé cuánto y por ahí no va por ese lado, digamos. Es más una experiencia humana lo que hace percibir que se vea duro, que se vea real, que se vea lindo, que se vea bello, a la tecnología. Siempre la experiencia está antes que la tecnología. Claro. ¿Cuándo arrancaste con el proyecto? ¿Las primeras imágenes o las primeras ideas? ¿Si tenías intenciones de que se convierta en un libro o fue más natural? ¿Con qué cámara lo hiciste, Sí, digamos? Eso me llama la eh, atención. sí. Bueno, para hacer como un reconto, siempre Sí. me fascinó la fotografía analógica. Mm, Cuando yo empecé a estudiar, que fue en el 2002, las carreras de fotografía no existían, eran como cursos, se daban nada más. Y exacto. después yo cursé cine en La Plata, hice la carrera de cine en La Plata, y cuando egresé empecé a trabajar en producciones documental, pero con digital, con cámaras de video digital. Claro. Entonces grababa todo esto que estamos diciendo, toneladas de gigas, y eran gigas y transferencias, imagen digital, y estuve 3 años trabajando, 3, 4 años trabajando ese nivel. Dije, bueno, necesito algo palpable, algo que se pueda llegar a tocar, trabajar de nuevo con negativos, con materia, con reveladores químicos, y volví a la fotografía analógica. Y fue justo en un momento que Internet había avanzado bastante, y vos podías bajar fotolibros o podías ver en YouTube Claro. documentales Sí, una que especie de eran inaccesibles democratización, antes. Del claro, acceso, del sí, acceso a la las imágenes, información. ¿no? Sí. Entonces, claro, estaba mucho más accesible todo que en el 2002, digamos, hablemos de cuando Claro, Claro, empecé a sí, sí. estudiar sí. y en el momento este que yo estaba trabajando. Y empecé a consumir de nuevo imágenes de fotografía analógica. Claro. Y es muy importante como el fotolibro en ese contexto. La fotografía analógica del siglo XX terminó constituyendo lo que es el fotolibro, que es más que nada como se conocen a estos grandes autores que son Cartier-Bresson y como las eminencias Sí, de la fotografía del siglo XX, digamos. Robert Frank, William claro. Klein, toda esa gente desembocó, y bueno, Robert Capa también, que son un poco como los fundadores de Magnum, que es Una agencia. una agencia que, bueno, que lo que hacían eran libros, o sea, Sí, sí. hacían libros muy, muy, muy gruesos y con mucha calidad. Y toda esa historia a mí me fascinó mucho siempre.
esos libros eran inalcanzables. De hecho, son muy caros hoy en Claro, día, sí, ¿viste? sí. Y además todos que Eh, quisimos ser en algún punto ellos, ¿no? Bueno, claro, sí, sí. Y además la aventura, ¿viste? Esto sí, de las aventuras de ir a lugares inhóspitos, de lugares lejanos, lugares que no conocía, o sea, ir a lugares que no conoces. claro. Y vos decías que, bueno, que ¿en qué barrio están situados la mayoría de las fotografías, digamos, ¿no? Vos ibas a hacer documentales, para Canal Encuentro, me acuerdo uno, no recuerdo el nombre ahora, pero del César González, que se llamaba Camino a la Claro. Jaquis en ese momento, hiciste, ¿no? Ahí en Sí. Villa Gardel. El primero, la primera serie fue Alegría y Dignidad, se Ah, llamaba. ese. Alegría y Dignidad recorrió muchos barrios, Mm, pero el barrio donde más pegamos ondas, o por lo menos en el que yo más entré, fue en Villa 20, Lugano. en Lugano. La mayor parte de las fotos son en Villa 20 Lugano, que es una gente espectacular. Lugano es un barrio distinto a todos los demás. ¿Por Eh, qué? ¿En qué no, sentido? hay algo ahí, no sé. Yo te cuento una anécdota que siempre le cuento a ellos. Sí, Igual ellos militan mucho Lugano. Bueno, el Piti es de Lugano, sí, sí, ¿viste? Que sí, es Sí. como sí, sí. de jóvenes por dioseros, ¿viste? Es como que Sí, tienen Lugano toda una Unidos. onda, una lógica, que son dueños de una onda barrial. Y les dije una cosa, digo, ¿vos te acordás cuando salió el campeón Argentina? Que todos fuimos al Al obelisco, obelisco, sí. todo el mundo fue al obelisco pensando que el colectivo iba a llegar ahí, y que ¿en qué se Sí, no. fueron? En helicóptero. Sí. Ese helipuerto está en Lugano. Ah, mirá. La única gente que tuvo contacto con la selección argentina fue el del barrio de Lugano. Ah, Fueron los de mirá. Lugano. Bueno. Claro, que Y bajaron ahí, me hicieron. decían, nosotros como unos boludos fuimos todos Sí. por la autopista hasta el obelisco, y estaba a 3 cuadras de mi casa la selección, ¿viste? Bajaron todos ahí. Hay amigos que están sacándose fotos con... No, con tremendo. el- Tremendo. Tienen fotos. Hay gente de Lugano que tiene fotos con todos. Está bien, Porque era para estaban ahí ellos. en el helipuerto. Claro. Sí, era Bien. para Lugano. Era para O ellos sea, entonces. están bendecidos. Bendecidos, Eh, sí. Y, Nada, bueno, me adoptaron ahí, ¿viste? Que esa es la verdad. y a mí me llama mucho la atención de algunas fotografías. Retratás también un poco la amistad, el amor ahí. Hay una fotografía que es increíble. ¿Cuál? ¿La Esa del también beso? Sí, La la del del beso, beso. sí. La del beso es en justo esa. Eso fue en un recital del Pepo. Ah, mirá. Eso fue el Pepo cuando salió de la cárcel. Bueno, empezó con las giras de nuevo. Y ahí hicimos un programa que era Cumbia de la Buena. Y después se hizo la película. Esto. Cacha aquí. Sí. Ah, tenés noche de quilmeña vos. Y fue muy loco porque había un par de parejas en esa situación, y cuando yo me acerqué a hacer eso, nadie se preocupó. O sea, nadie dijo, che, no hagas esto, Claro. ¿qué estás haciendo? Siguieron en la suya, y creo que le saqué a esa pareja 3 fotos. Nada más. Y una quedó para en una vos. salió eso. Claro. Y bueno, Las otras dos son muy raras porque están muy mal, están fuera de foco, están horribles. Pero estas hubo algo ahí. después también, bueno, la fotografía ícona, me imagino que por algo lo pusiste en la tapa. Pero un retrato increíble. Esto. Esa persona tiene ese retrato, me imagino que sí, que tiene ese retrato. Si es que está, si es que, digamos, ¿no? Sí, hay una historia bastante triste y linda de esta foto. Que Sí. es que Ahí la estamos viendo igual en imágenes. La estamos viendo. cuando yo se la llevo, siempre me pedían las fotos impresas y eso. Cuando yo se la llevo, Sí. me dice, a esa yegua me la robaron. Era mi favorita y se la robaron un día. Me dice, lo único que tengo de ella es esta foto. No, tremendo. No tengo más nada. O sea, es la foto esa. Entonces es muy increíble como que la única imagen que existe de ese animal es esta foto que está acá en la portada. Y nada más. Pero sí, además Maxi, que es ese chico, es muy fotogénico. Sí, Es- ya Sí, de sí. por sí transmite algo en la mirada. Sí, no, sí, es como es increíble. Y en realidad mirá las cosas que pasan. La tapa iba a ser esta.
A ver si lo A alejas ver, un poquito más. ahí está, que haga foco la luz. Bueno, a ver. Esta. ¿Se ve ahí? No, No, un poquito más vemos para ahí, atrás. ahí Ahí está. estamos Ah, sí, viendo. la de la esquina, digamos, ¿no? Ahí está. La de la esquina que están ahí. Sí, Ahí, sí. ahí, sí, sí. Hay como un brillo. Sí, Pará. sí, se Ahí ve está, ahí está, bien. ahí, Ahí ahí se ve está. Ahí se ve bien. bien, ¿no? Sí, Ahí sí, ahí está. se ve bien. El tema es que yo hice una prueba con esta imagen de tapa y por problemas de calidad que tenía la impresión, porque era muy barata, no tenía el contraste necesario. Ah, ok. Me dijeron, che, mirá, no da el contraste que tiene esta imagen, por lo menos con esta impresora, así que buscate otra. Y busqué otra, y fue esta. Así que fue la segunda opción. Claro. Pero bueno, viste que eso también es parte de la magia. Ahí me llama Porque mucho también la terminó atención. resultando. Me llama mucho la atención el que cuentes, si nos puedes contar el proceso de revelado. Me imagino que habrá sido un proceso duro, porque las fotos están rotas, tienen mucho, bueno, un gris, un contraste muy, pero muy, que se nota, que está buscado. Pero ¿cómo llegas a eso en lo analógico? El analógico tiene como dos recursos para que la imagen salga contrastada y cruda. Una es forzarlo. Mm, Forzarlo todas las películas tienen sensibilidad. En general las más comunes son 100, 400, 800, 200. Y muchas veces sacaba en 400 y y la llevo revelaba a 800. 800, claro. Entonces, en ese proceso de forzarlo, se generaba ese ruido. Mm, Que en realidad es grano, no es ruido. sí, Se generaba muchísimo más grano. Y a eso se le suma una cosa que es el agitado. Agitan el tanque y sí. cuando lo vas agitando, la fricción hace que se raspe la imagen, de alguna manera. ¿Y eso Entonces, lo hiciste queda vos? ese grano. Sí, en realidad el que mayormente reveló Nahuel Bralo, que es un amigo de acá de La Plata. Sí. Y él mayormente reveló las fotos. Yo intenté revelar varios rollos, no salieron tan bien y cuando fallé un par de veces dije no lo voy a hacer más Claro. porque no quiero perder Qué como... duro, Sí. qué duro habrá sido todo ese proceso, te lo juro, porque que es Sí, fotógrafo y sí, laburamos no, con sí. imágenes y que perdemos un montón de cantidad de imágenes sí. por no poder guardarlas en un montón de lados, por distintas cosas que Tiene es que ver con lo técnico. sí, y me imagino que habrá sido muy doloroso para vos, muy frustrante Sí, también, un proceso duro. vos sabés que eso... Hay un reel que está en la cuenta de Instagram que dice, la fotografía es un acto de fe. Sí, Es- sí, ¿Cómo vas a salir a la calle con un rollito así que dice que tiene 36 disparos a claro. sacar fotos? Hoy en día que está sacando 50.000 fotos por minuto, Si querés digamos, borrar, si solamente querés borrar. apostar a 36. Que si el rollo está mal puesto, se veló todo. Que si lo vas a revelar y sale mal, perdiste toda la jornada y todas las cosas que hiciste, digamos. Entonces, hay una cuota de fe en salir a hacer eso. Porque en realidad tampoco sabes lo que está pasando. Nunca sabes lo que está pasando, cómo impacta en la película. El forzado vos lo pones a forzar, pero no sabes qué Claro, va a salir de eso. claro. Puede salir una maravilla, puede salir una porquería que tenés que tirar todo. Y, y hay algo de fe y hay algo de inconsciente en eso. Porque en realidad vos estás haciendo una apuesta inconsciente cuando lo estás haciendo. Porque en general, cuando vos estás trabajando en digital, sacás una foto y dices, che, bueno, Sí, no, sí, mira, este salió pestañeando, este salió movido, saca otra. sí. Acá sacaste 3 veces en un boliche de Quilmes a las 4 de la mañana No, tremendo. y nos vimos, Es ¿entendés? O tremendo, sea, sí, sí, no hay tremendo. Ya ningún que la tipo de noche, control. claro, ya que un boliche ya de por sí es oscuro, para lo digital es oscuro, es tremendo. Imagínate, claro, me imagino en Sí. una analógica del año, no sé, 70, 80. Sí, sí. Y entonces, cuando se revelaba eso, esas imágenes, para mí eran como un oráculo, ¿viste? O sea, aparecían imágenes de lo más oscuro que te podías imaginar, porque dentro de ese rollo también había imágenes que estaban oscurísimas y ni siquiera sé qué eran. Entonces se revelaban, era una revelación inconsciente de alguna manera. Claro.
Eh, y en ese sentido fue un viaje medio místico, ¿no? Esto de ir a un lugar y tener una experiencia y de gatillar un montón de cosas que después aparecían cosas y que había cosas que no aparecían también. Recuerdos que yo tenía de algunas situaciones que me parecían maravillosas y no había pasado nada, o no había quedado plasmado nada, Claro. y de otras surgía algo que tenía un valor que yo no controlaba. Yo controlaba la intención por ahí, esto de decir, che, acá hay algo, Claro, pero no el pero, contexto. pero después nunca supe qué pasó ahí para que surgiera eso o no. O sea que Y también eso Guacho es una sorpresa para todos, incluso para vos. sí. Sí, eso te lo da el analógico nada más. Claro. Esto que 4 semanas o 3 semanas después apareció algo. Eso te lo da el analógico, esa adrenalina de no saber qué pasa. Claro. No, tremendo. Y bueno, decías esto de recorrer los barrios y demás. También te quería consultar por esa mirada externa que se tiene de los barrios, ¿no? Eh, Sí, vos en algún momento mencionabas un poco del prejuicio que quizá alguien puede tener sobre estos barrios populares, Y que sí, te encontrás cuando habitas estos espacios que no están así como quizás se lo quiere mostrar. es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo pero te puedo además hacer también ellos deciden, ¿no? ¿cuánta? Mostrar un montón de cosas, digamos, ¿no? Hay un montón de fotos que, por así decirlo, podrían ser para el imaginario de la gente o el común de la gente que no conoce ciertas realidades o que es ajena a esas realidades, violenta y demás, ¿no? Como una foto que la llamarían polémica. Ellos decidieron también mostrar eso, ¿no? Eso es interesante también. Ah, sí, sí. Sí, pero bueno, vas al campo y es lo mismo, ¿eh? El paisano que es un patrón de estancia tiene una carabina y cuántas veces vimos eso Sí, verdad, y y nadie no. se horrorizó, digamos. Eh, En ese sentido, hay como una construcción de la imagen. Esto es bastante particular porque, o sea, la fotografía nace a la par que la antropología. O sea, son disciplinas que nacieron en el mismo momento, que fue justo cuando se empezaron a generar las colonias alrededor del mundo, digamos. Las colonias de explotación, ¿no? De la revolución industrial. La fotografía se crea o se estima que se declara que se crea en 1827 y la antropología, que es el estudio del hombre, también empieza a hacer mella en esa época. Entonces, las imágenes que venían de las aldeas, de las colonias, eran imágenes fotográficas. En principio Claro. eran dibujos. Entonces, para que Europa legitimice esas colonias y la extracción y todo lo demás, tenían que generar la idea de que ahí había bárbaros, que era una barbarie, Claro, que había había una que construcción. había que colonizar. Claro. Entonces, che, miren lo que pasa. Esta gente son, ¿qué pasaba? Caníbales, asesinos. Entonces, bueno, llegan los europeos y los educan, los civilizan. Esa es la historia del siglo XIX, digamos. Entonces, en ese sentido, se construyó mucho la imagen desde la civilización y la barbarie. Después estaba la desigualdad. Eran desiguales los que tenían carencias. Nosotros tenemos casa de material, ellos tienen chozas, digamos, y hay que ayudarlos y darles como cosas de tecnología para que avancen. Y después, a mediados de la década del 50, estas colonias obviamente fueron avanzando, se fueron independizando, generalmente en África estoy hablando de esto, se fueron independizando y lo que generaron también los antropólogos y mucha gente que estudiaba estas tribus y estas relaciones humanas fue que en vez de ser desiguales y ser bárbaros y ser como casi animales, como los catalogaban en principio, eran personas con cultura propia y que Claro. tenían su propia mirada sobre el mundo y que es más, en esos momentos toda esa gente se empezó a expresar porque ¿qué pasó? Y en África los pueblos avanzaron, se construyeron ciudades, se construyeron universidades y, claro, los africanos empezaron a estudiar también, que es lo mismo que pasó en todos los lugares. Claro. Entonces estaban africanos sociólogos, africanos fotógrafos, africanos
que tenían su propia mirada sobre su propia cultura. Claro. Y en ese sentido fue como que ahí se despegó bastante el hecho de la mirada externa, digamos. Esto es como una historia, digamos, breve de la... Sí, una genealogía claro, de la mirada fotográfica sobre el otro, Sí. de lo que es la mirada sobre el otro fotográficamente. Y en ese sentido yo adopté, o quizás me salió naturalmente, digamos, o porque en realidad no estoy tan alejado de... En ese punto es como que, viste, che, bueno, vos sos como una persona de afuera que viene a retratar esto, pero también hay ciertos puntos de coincidencia, digamos. O sea, en principio que somos todos, o por lo menos la gente que fui a ver, eran argentinos, hablábamos el mismo idioma, escuchábamos la misma música, porque a mí, o sea, Claro. toda la cumbia villera y todas esas cosas que fuimos a registrar ahí, son parte de la banda sonora de mi adolescencia. Claro. Yo cuando estalló el 2001 tenía 17 años. Y cuando nace la cumbia villera, digamos, ¿no? O cuando empieza a todos los que emerger. estábamos ahí, si bien yo no nací en un barrio ni pertenezco a lo que se podría llamar un barrio o lo que fuera, Sí, barrio hay popular. ciertos puntos Sí. de coincidencia. Hay ciertos puntos. Esto es un análisis que hago yo, qué sé yo. Y por algo también caíste muy bien ahí, por algo te adoptaron, por algo te sentían par en algún punto. Y eso tiene que ver con lo que vos decís, como que tenías su misma cultura, evidentemente. Independientemente del lugar donde te tocó nacer, también creciste o adoptaste esa cultura y la hiciste propia y ahí tenías más que un punto en común, sino que eran lo mismo. Sí. También fue una apuesta mía, y en realidad porque no me sale otra cosa, pero tratar de evitar y no hacer nunca la del funcionario, ¿viste? Claro. O sea, la gente que va a los barrios que es de afuera, o es la policía que va a reprimir, o es el asistente social que va a preguntar por qué el chico no fue a la escuela, o siempre es una asistencia, o es un tipo que es un instruido que viene, un funcionario público. Che, bueno, chicos, acá está pasando esto, es alarmante, está en riesgo, es las generaciones que están vulnerables, el que está en riesgo, el que está en esto. Pero nadie se toma un mate con el tipo a ver qué carajo le pasa de igual a igual. Si en realidad no es muy distinto a vos. O sea, no podés ser tan cheto de tratar, porque vos vivís a 20 cuadras, porque acá yo vivo en La Plata y en Buenos Aires pasa lo mismo. Haces 10 cuadras y estás en una villa. Claro. Sí, Entonces no podés venir a decir que bueno, que la realidad que ustedes viven y no sé qué. La verdad que, o sea, ponete un poco en el lugar ese y entendé que para llegar ahí a nosotros no estamos tan lejos, digamos. Claro, ¿Cuánta gente hay? ¿Está que se cae del mapa? Sí, hay una lejanía que quizá no es geográfica, pero sí es como conceptual. Sí, yo veo que la discriminación en general del argentino aplica la discriminación para separarse de personas que son iguales a él, en cierto punto. Dicen, esto es negro, que no sé qué, esto que el otro. No es, o sea, si vos vas al finito, es totalmente discriminatorio, es discriminación pura, nada más. Sí, a veces también hay un riesgo ahí de que se lo toma como objeto de estudio aquellos que van hacia esos lugares para trabajar, digamos, en las desigualdades y demás. Y bueno, a veces hay un límite entre que el objeto de estudio y no dejan de ser personas, ¿no? Como que hay muchos que quizás no puedan hacer ese equilibrio. Sí, pero digamos. está bien, hacen objeto de estudio, es cierto esto, pero mi punto de vista es este, está bien, son objetos de estudio estos pibes que están fumando marihuana en una esquina en un barrio, ¿viste? Y los que se falopean en fiesta electrónica en Palermo, no, a eso no lo estudia nadie. Claro. No se droga esa gente. O sea, que no está en riesgo esa juventud, o sea, que tiene 18 años. Me acuerdo ¿quién fue? Vidal, que dijo en un momento, no, bueno, pero el de Palermo no se tiene plata y sabe cómo cuidarse y el otro está vulnerable porque es lo mismo. Claro. O sea, la sociedad es vulnerable en general. Lo único claro, que los diarios, que volvemos a esto que decíamos desde el principio, a un diario le conviene decir, y la verdad que esta gente está haciendo mal las cosas, entonces hay que intervenir, hay que reprimir, hay que hacer un montón de cosas con un sector de la población
que tiene un problema y el otro no. Le haces la vista gorda para otro lado. Y para cerrar, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Sí, Con los invitados nos nos quedamos quedamos cortos de tiempo. sin tiempo. Te Un re día, enojaba, ¿viste? Al no, final te re enojaba. un día te tenés que venir a traer guacho acá. Sí, yo te había prometido de ir. Encima hoy era feriado, bueno, pero tuve que hacer algunas cosas, así que no, Claro. estaba medio tras mano. Pero sí, algún día tengo que pasar. Te quería llevar un poco a la actualidad y hacerte esta última pregunta. ¿Cómo ves, digamos, la actualidad con respecto al ataque de la prensa? Digamos, el miércoles detuvieron a una fotógrafa, ¿no? ¿Cómo lo vivís eso como fotógrafo, como laburante, ¿no? Un poco porque también haces un poco de periodismo, digamos, el que hace cine en algún punto muestra una realidad, digamos. Sobre todo porque pateas las calles. Claro, sí, ni hablar de eso. ¿Cómo ves la actualidad? Para mí, o sea, yo creo que nosotros ahora estamos viviendo algo que lo vamos a entender dentro de 20, 30 años. Así como en un momento se empezó a hablar de la dictadura, que, bueno, el Falcon Verde ese me parecía que era raro y el vecino estaba haciendo la vista gorda de un montón de cosas que pasaban. Hoy, esto que estamos viendo por televisión o en el Congreso, que están diciendo, che, otra vez cagaron a palo los jubilados, no sé qué. Yo espero que dentro de un tiempo se tomen medidas sobre esto, porque ahora no está pasando nada. Para mí Milei tiene que estar en Cana hoy en día. Bueno, ya está a punto igual. Bullrich ¿no? tiene que estar, Bullrich tiene que estar en Cana, pero desde Santiago Maldonado, desde antes. O sea, puedo agarrar el prontuario de esa chabona. En todos los lugares donde estuvo se mandó cagada y está impune. Y este tipo también. No sé, hay una especie como también de ¿cómo se dice? Legitimación del sufrimiento, ¿viste? De toda esa mierda que está mal, está muy mal. Quizás hasta que no le pase. Yo escucho gente que justifican de que si el jubilado no tiene un mango después de todo lo que laburó en la vida, y bueno, que se joda, y si le pegan porque no tenía que estar ahí, que por qué se mete en un operativo. Cosas que son pero ridículas, ¿viste? Entonces hay un goce con eso del dolor y de lo cruel que va a terminar mal. Está mal. Si no te pones a pensar que eso es un horror, está mal. Pero bueno, yo entiendo que gran parte de la sociedad, no sé, aceptó esto, quiere esto. Lo mismo pasa con la Franja de Gaza, que nadie habla. Hay un genocidio de la misma manera que hubo con los nazis en la década del 40 y nadie dice nada ahora. Claro, sí. Sí, literalmente bueno, lo estábamos hablando con las mismas palabras que lo dijiste vos. Exactamente. Pero nadie dice, bueno, pero es así, ¿viste? Yo lo único que espero es que si con el tiempo no se hace una revisión de esto y se revierte, no sé en qué va a terminar. Sí. Pero bueno, es bastante pesimista mi visión, digamos, pero... Un poco realista también, pero bueno. Sí, sobre todo porque tenés muy ejercitado el ojo, como te decía antes, ¿no? El ojo crítico. Vos ves algo que quizá a otra persona se le puede pasar desapercibido. Sí, yo también lo que apuesto, que un poco para cerrar con esto del proyecto barrial que hice, que terminó siendo como un proyecto colectivo con un montón de personas y todo eso, por ahí terminó impactando de esa manera. El ser humano, después de que llegaron las tecnologías, se aisló mucho y lo está sufriendo mucho a esto. No le está haciendo bien. Hay que apelar a juntarse con el otro, a tener un entendimiento de las personas, volverse a juntar. Sí, nació una nueva... hablar cara a cara, anular por un momento las redes sociales, dejar de ser cooptado por fuerzas de las redes. ¿Me entendés? No, yo opino como esto, yo opino como el otro, porque Twitter dice esto, el otro, Elon Musk dice el otro. Cortá con todo eso y empezá a ver a tus familiares, a tu tío, a tus abuelos, a la gente que tenés al lado y a cuidarnos entre todos, porque no te va a salvar nada. O sea, la gente se salva entre la gente. No va a venir una IA ni a operarte, ni a darte remedio, ni a darte comida, ni carajo. Sí. No, totalmente. Nació una nueva sociedad, ¿no? Una más aislada, ese panal, ¿no? Que decía algunos filósofos alemanes que ya lo empiezan a estudiar con mucho peligro, que dicen, bueno... Somos, a la vez, es un mundo globalizado, pero a la vez pequeñas células aisladas,
con un Sí, celular. sí. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que cuando explota todo, ahí se vuelven a unir, pero está todo destruido ya Claro, cuando se sí, sí, unen. sí. Y Sí. cada vez va a ser más Eh, difícil de reconstruirlo. Así que No tienen Bueno. que caer, eso, no esperemos que caigan 2 bombas atómicas para decir, che, bueno, se acabó esto. No esperemos que pase lo del 2001, que cerraron todos los bancos y se fugaron toda la plata y hubo 34 muertos. decenas de muertos en la plaza. Sí. Sí. No lleguemos a eso. O sea, frenemos esto cuanto antes. Así Bueno. que un placer escucharte, Diego. Pum para arriba nos vamos. Pablo. Esperemos que nada, ver a Guacho en todas las universidades, ¿no? Ojalá que Sí, que también llegue eso, a más espacios. sí, eso te la tiro ahí Ojalá, como ojalá. para Está que... empezando, este proyecto arrancó el 12 de marzo, o sea que está en pañales todavía Sí, la por eso, difusión por y eso. eso, así que gracias por difundirlo. Tiene mucho recorrido, así que Sí, nada, esperemos que se amplíe eso. sí, mal. Así que te Gracias, mandamos Diego. un abrazo y nada, Gracias. te esperamos la próxima acá, en el piso. Dale, Nos vemos, muchas Diego. gracias. Un gran Saludos. abrazo. Gracias. Así que bueno, Cintia, pasaba Diego de Feo de Guacho y también de otros proyectos. Sí, sí, fotógrafo y autor de Guacho. Así te